Esto es una profecía de Jesús. Dice que Él se iría, prepararía moradas. ¿Para qué? Para que alguien las habite. ¿Quién? Su pueblo. Pero fijaros lo curioso del caso. Las moradas estas, ¿dónde están? Porque Jesús, ¿dónde se fue? Ascendió a los cielos, dice el texto bíblico. Por tanto, estas moradas no están ni soterradas, ¿cómo se diría en castellano? Subterradas. Enterradas debajo de la tierra, ni están en un planeta cercano, ni están en la atmósfera, están en el cielo. ¿Y por qué prepara estas moradas? No sé si lo sabéis, cuando Satanás fue expulsado del cielo, no se fue solo, se fue con una tercera parte de los ángeles del cielo, o sea, millones de millones de millones de ángeles. Y ellos dejaron sus moradas. Esas moradas tenían que ser reemplazadas por alguien. El ser humano del planeta Tierra fue creado precisamente para volver a ocupar a alguien esas moradas que habían quedado vacías en el cielo. Pero hay algo más. Nosotros no siempre estaremos en el cielo. Las moradas del cielo no van a ser para siempre. Porque aunque Jesús venga, y de lo cual ahora hablaremos con un poco más de detalle, nosotros no vamos a ser llevados al cielo para siempre. Nuestro hogar no va a ser el cielo para siempre. Va a ser la propia tierra donde estamos ahora. Pero esa tierra va a ser transformada. Vamos a ir viendo textos que no dejan impasible a nadie. Mateo capítulo 10, versículos 22 y 23. Y aquí nos dice algo que no hace mucha gracia, ¿sabéis? A mí personalmente no me hace ninguna gracia. Pero que era una señal que marcaría el pronto regreso de Cristo. Era una señal doble. Primero se les dio esta profecía a los discípulos, porque ellos deberían pasar por ciertas situaciones, pero esta profecía es de doble cumplimiento. Justo antes de que Cristo regrese, se va a volver a repetir. Y está escrita, como dice el apóstol Pablo, para quienes alcanzaron los fines de los siglos, los fines de los tiempos, o séase, nosotros. Fijaros el texto, Mateo 10, 22 y 23. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Fijaros, si esta profecía era o no era, también mirando al fin de los tiempos. ¿Qué les pasó a los apóstoles, a los discípulos, los seguidores de Jesús, los primeros cristianos? Fueron aborrecidos de todos por causa del nombre de Cristo, por el nombre de Jesús. Y tuvieron que resistir, ser perseverantes hasta el final para ser salvos. Y fueron perseguidos, fueron asesinados. ¿Y el Evangelio cómo se difundió? ¿Cómo se esparció el cristianismo por todo el mundo conocido? Por la persecución. Tuvieron que huir de Judea, de Jerusalén, de todas esas zonas, hacia los campos más cercanos, cada vez más lejano, más lejano, más lejano, hasta que abarcaron prácticamente todo el mundo conocido. Por la persecución. Pero hay algo que no se cumplió en ellos, y es el versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Esto lo hicieron. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Volvió el Hijo del Hombre cuando ellos se hubieron recorrido las ciudades de Israel? No. ¿Por qué no se cumplió esta segunda parte? Porque cuando Jesús profiere la profecía del tiempo del fin, de las señales del tiempo del fin, y que están muy especificados sobre todo en el capítulo 24 de Mateo, no les dice todo lo que ellos podrían llegar a saber por un motivo. Porque ellos tenían que seguir viviendo con la esperanza de que Jesús vendría en sus días.
y Jesús no les aclara todos los detalles, aunque se los deja ir. Pero ellos debían morir con la esperanza del pronto regreso de Jesús. Y así el cristiano, durante generaciones, siempre viviría en consonancia con Dios, teniendo presente que ese día podía acercarse. ¿Y esto cuándo se va a cumplir entonces? Esta segunda parte de esta profecía es la que nosotros vamos a vivir. No nos pensemos que por seguir a Jesús vamos a ser, bueno, todo paz, tranquilidad, como decimos en catalán, flors y violas, todo va bien, sino que vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Y vendrá la persecución. Luego podríamos hablar de la literalidad de los cristianos convertidos en el último tiempo en Israel, en el actual país de Israel. Pero eso es otro tema a tener en cuenta. Vamos a buscar otro texto para no descentrarnos del tema. Está en el mismo libro de Mateo, capítulo 16, y versículo 27. Aquí nos describe algo más de ese momento. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Jesús va a volver con la gloria de su Padre. ¿Qué quiere decir esto con la gloria de su Padre? Pues sencillamente que no viene solo Jesús, viene con su Padre. El cielo se va a quedar vacío porque viene Dios Padre, viene Jesucristo y ¿quién más? Sus ángeles. El cielo se queda completamente vacío. Imaginaros lo que tiene que ser ver a Jesús volviendo con Dios Padre, con todos los ángeles. ¿Qué manifestación tan tremenda va a ser esa? Vamos a leer algo en textos bíblicos si nos da tiempo hoy sobre ello. Pero quiero que recordéis una cosa. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, ¿se pudo acercar el pueblo hasta el monte Sinaí? No pudo. No pudo, porque si pisaban allí, quedaban fulminados. ¿Y qué se manifestaba con la presencia de Dios mientras daba los 10 mandamientos? Unos truenos, unos relámpagos, unos temblores de tierra. Y estaba Jesús, que fue quien le dio los 10 mandamientos a Moisés. Imaginaros cuando vengan ya en este modo. La Biblia nos da una descripción con detalles impresionantes de qué va a pasar sobre nuestro planeta y sobre todos nosotros. Pero fijaros que el final del versículo decía, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Cada uno tendrá su recompensa, para bien o para mal. Otro texto, Mateo 21, del 33 al 46. Aquí no lo voy a leer, porque es bastante largo. Es la parábola de los labradores malvados. ¿Recordáis esta parábola más o menos? Nos habla de un señor que envía a alguien, terminan mal porque lo envía, y luego el señor al final se enfada y dice, pues ahora vengo yo, y se acabó. Es una parábola que precisamente hace referencia al retorno de Jesús. Pero hay otra también, en Mateo 22, del 1 al 14, que es una parábola más. Una parábola es algo que, sin ser real, absolutamente, nos enseñaba algo. Esto lo digo ahora porque sé que hay personas que cuando hayan oído al principio hablar de que no hay gente que se vaya directamente al cielo, al infierno ni al purgatorio, utilizan una parábola que es la de el rico y Lázaro, y utilizan esa parábola para decir que cuando uno se muere está en algún sitio en concreto, en el infierno, otro en el cielo, etcétera, etcétera. Es una parábola, da una enseñanza, no es un hecho literal. Eso lo tengamos presente. Pero vamos a ver esta de la parábola de la fiesta de bodas, Mateo 22, del 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas.
Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Qué está describiendo hasta aquí en esta parábola? Pues sencillamente que Dios envía a sus mensajeros para que el pueblo se convierta, esperen a Jesús y nada de nada. Todos haciendo su propia vida. No, yo hago esto, yo hago lo otro. Primero son las cosas de este mundo. Dios lo último y sí está Dios, al final. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Y qué pasa después? Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Recordáis qué pasó con el pueblo judío? El pueblo judío rechazó al Mesías. Salvo unos pocos que lo aceptaron, el resto se opusieron y mataron precisamente a los mensajeros que anunciaban eso. ¿Y qué tiene que hacer Dios? ¿Lo recordáis? El Evangelio es dado a los gentiles, a los que ellos llaman los goín. Los goín, que es el qué, los cerdos. Porque todo el que no era judío era un cerdo. Fueron desechados por esa arrogancia que ellos tenían. Y el Evangelio llega a los gentiles a través de algunos apóstoles y se expande a tal modo que ahora todos conocemos el Evangelio. Pero recordemos que según las profecías, estos gentiles que han abrazado el Evangelio luego van a volvérselo dar a ellos para que pase algo muy concreto. Esto es el tema que estoy preparando para una próxima conferencia de la serie El Gran Engaño, que es la importancia de los judíos en el tiempo del fin, porque hay cosas impresionantes al respecto. Pero bueno, la parábola nos sigue diciendo que luego todo termina como termina. Hay alguien que no está vestido de bodas, es echado fuera, etcétera, etcétera. Otro día comentaremos más a fondo esto. Vamos a Mateo 23, versículo 39. Son palabras dirigidas a los dirigentes judíos que rechazaron a Jesús como el Mesías. Mateo 23, 39 nos dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Si a Jesús lo iban a matar, ¿cómo él podía decirles a esa gente que lo estaba juzgando y lo estaba a punto ya de matar que no me veréis más? Y luego les dice: ¿qué? Hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Les está diciendo: estáis terminando conmigo aquí, pero yo voy a regresar. Casi nada, Mateo 24 es el capítulo dedicado a las señales del fin. También aparece en Marcos 13 y Lucas 21. Da detalles impresionantes. No lo vamos a leer porque es muy largo, pero sí os lo recomiendo que lo analicéis en vuestras casas, porque da una serie de detalles realmente impresionantes que de aquí podemos aprender mucho. Pero que en definitiva son las señales que da Dios a su pueblo para estar apercibidos, para saber cuándo va a ser el regreso de Jesús. Mateo 25 del 1 al 30. Hay una parábola, bueno, hay dos, la de las 10 vírgenes y la de los talentos, que no tiene desperdicio, ninguna de las dos. También en el fondo nos está hablando del regreso de Jesús. Las vírgenes duermen, todas cabecearon, hay una voz que dice: ¡hey, despertaros, que viene ya! Y reaccionan, las 10 reaccionan, pero resulta que 5 tenían el Espíritu Santo con ellas y las otras 5 no. Y cuando quieren despertar, demasiado tarde para poder ir corriendo a por ese aceite, ese Espíritu Santo que da la luz, y terminan fuera del reino. Podríamos hablar quién es esa voz, podríamos hablar quiénes son esas vírgenes. Fijaros si hay temas por hablar en la Biblia, muchísimos.